Hola a todos los amantes y curiosos de la historia. Bienvenidos a mi canal. Hoy os traigo la vida de Raniero José de Austria. Él fue un archiduque austriaco que llegó a ejercer el cargo de virrey de Lombardía-Venecia, pero es especialmente recordado por ser el antepasado de la familia real italiana. Esta biografía es realizada por petición de Emilio Olmos, Elisa Araneda, Diana Monroy, Irene Azuaje, Andrea Díaz, Paola Ahumada y Lidia Juliana. Raniero José Juan Miguel Francisco Jerónimo de Habsburgo-Lorena nació el 30 de septiembre de 1783 en la ciudad de Pisa, en el Gran Ducado de Toscana, actualmente en Italia. Fue hijo del emperador Leopoldo II del Sacro Imperio Romano Germánico y de la esposa de este, la emperatriz María Luisa de Borbón. El matrimonio tuvo 16 hijos en común, siendo Raniero José el 14º de sus vástagos. El archiduque pasaría sus primeros años de vida entre los distintos palacios y villas que poseían sus padres, los grandes duques de Toscana. Tanto el archiduque como sus hermanos tuvieron una infancia feliz, creciendo en un ambiente cariñoso, tranquilo y humilde, alejados de la bulliciosa corte florentina. Los hermanos serían criados y educados principalmente por sus padres, quienes se mostrarían como unos progenitores cariñosos y atentos con sus numerosos vástagos. En el año 1790 falleció su tío paterno, el emperador José II del Sacro Imperio Romano Germánico, y como éste no tenía descendencia, todos los dominios de la casa Habsburgo pasaron a su padre, el gran duque Leopoldo, además de que éste fue elegido como el nuevo emperador del Sacro Imperio, bajo el nombre de Leopoldo II. Ante la nueva posición de sus padres como emperadores del Sacro Imperio Romano Germánico, la familia se instaló en la corte vienesa cuando Raniero José tan solo tenía 7 años de edad, y su vida, como la de algunos de sus hermanos, cambiaron notablemente, siendo continuamente atendidos por niñeras y criados, además de recibir una estricta educación de la mano de distintos tutores. En el año 1792 falleció su padre, el emperador Leopoldo II, a causa de su pésima salud, así que su hermano mayor, el archiduque Francisco, fue elegido como el nuevo emperador del Sacro Imperio, bajo el nombre de Francisco II. Raniero perdió a sus dos padres en aquel mismo año y con pocos meses de diferencia entre ambas muertes, así que el archiduque acabaría quedando bajo la tutela de su hermano, el emperador Francisco, que empezaría a supervisar su crianza y su educación, llegando a ordenar que el niño fuese educado especialmente en ciencias naturales y en política, además de recibir una estricta formación militar. Raniero José sufría de epilepsia como su otro hermano mayor, el archiduque Carlos, pero esto no interfirió demasiado para escalar puestos dentro del ejército imperial, llegando a alcanzar el rango de mariscal de campo. El archiduque, a diferencia de algunos de sus hermanos, no llegó a destacar en la milicia ni en el campo de batalla, pasando su carrera militar un tanto desapercibida. Raniero José no mostraría mucho interés por la vida militar o por la política de la época, pero en cambio sí sería un gran apasionado de las ciencias naturales, llegando a realizar sus propios estudios e investigaciones sobre botánica. En el año 1818, su hermano mayor, el archiduque Antonio Víctor, renunció a su cargo como virrey de Lombardía, Venecia, así que tal cargo cayó entre las manos de Raniero, aunque el nuevo virrey apenas interfirió en la política de dicho reino de la península itálica,
siendo realmente la corona imperial austriaca la que se ocupó de su gobernación, especialmente el ministro y canciller austriaco Clemens von Metternich, volviéndose la figura del archiduque más bien una figura representativa. Al comienzo de su mandato como virrey, él se encontró con un reino poco desarrollado y afectado económicamente, pero durante su mandato se fue reactivando poco a poco la economía, debido a que la ciudad de Venecia fue declarada como puerto libre y se pudieron expandir las rutas comerciales. Ante su nuevo cargo como virrey, se empezó a buscar una prometida para el archiduque, buscando así entre las distintas princesas italianas que estuviesen disponibles para intentar fortalecer la figura del archiduque como gobernante en la península itálica, siendo finalmente la elegida la princesa Isabel de Saboya-Carignano, que era la hermana pequeña del futuro rey Carlos Alberto I de Cerdeña. El 28 de mayo de 1820 se celebró la boda entre Raniero José y la princesa Isabel en la ciudad de Praga, en el Reino de Bohemia, actualmente en la República Checa. Para entonces, él tenía 36 años de edad en el momento de la unión y ella 20. Aquel matrimonio llegaría a ser bien avenido y su esposa Isabel sería un gran apoyo para él, permaneciendo la pareja muy unida. El matrimonio estableció su corte en la ciudad de Milán, donde se empeñarían su figura representativa de la familia imperial austriaca en tierras italianas, además de acudir a actos públicos y de caridad. La pareja pronto empezaría a traer a sus hijos al mundo. En el año 1821 nació María Carolina, pero ésta permaneció soltera y falleció durante su juventud. En el año 1822 nació María Adelaida, que fue reina consorte de Cerdeña. En 1823 nació Leopoldo, que sirvió dentro del ejército austriaco. En el año 1824 nació Ernesto Carlos, que también desempeñaría una carrera militar. En el año 1826 nació Segismundo Leopoldo, que como sus otros hermanos también sirvió como militar. En el año 1827 nació Raniero Fernando, que desempeñaría cargos políticos y militares. En el año 1828 nació Enrique, que también fue militar, y en el año 1830 nació Maximiliano, pero este falleció durante la infancia. El matrimonio tuvo un total de 8 hijos en común. Con el paso de los años, Raniero José se volvería un virrey bastante impopular dentro del reino de Lombardía-Venecia, ya que su escaso interés por la política ocasionó problemas a la hora de recaudar los impuestos, provocando que las clases más bajas, especialmente los campesinos, sufriesen de una gran pobreza y de hambrunas, provocando que muchos acabasen emigrando a otras regiones de la península itálica o a otras partes del Imperio austriaco. El archiduque pasaba largas temporadas en su residencia de verano, la Villa Real de Monza, dedicándose plenamente a la botánica, llegando incluso a crear un jardín botánico en dicho lugar. Raniero José también mostró mucho interés por la comunicación entre distintas ciudades de su reino, fundando así la red ferroviaria que comunicaría las ciudades de Milán y Venecia. Además ordenan la construcción de la estación de Milán Porta Tosa. En el año 1848 estalló una revolución que afectó a distintas partes de Europa, llegando incluso dicha revolución hasta la península itálica, y ante la impopularidad que tenía Raniero como virrey, se decidió que éste regresase a tierras austriacas pocos días antes de que se iniciase un levantamiento conocido como las 5 Jornadas de Milán, donde el pueblo milanés se sublevó ante el dominio austriaco, formando tales levantamientos parte de la Primera Guerra de la Independencia italiana.
La familia del archiduque sería acogida en la corte vienesa mientras se intentaban sofocar aquellos levantamientos que habían estallado en el reino de Lombardía-Venecia y en el reino de Cerdeña contra el imperio austriaco. Tras sofocarse la rebelión en la ciudad de Milán, se decidió apartar al archiduque de su puesto como virrey y sería sustituido por el noble y militar bohemio Józef Radetzky. Tras abandonar su puesto como virrey, el archiduque decidió llevar una vida tranquila, alejado de cualquier asunto relacionado con la revolución, la política y la gobernación de cualquier dominio, instalándose junto a su esposa, la archiduquesa Isabel, en la ciudad italiana de Bolzano, que por aquel entonces pertenecía al imperio austriaco. Allí, Raniero José se dedicó a sus estudios sobre botánica y sobre ciencias naturales, hasta que falleció el 16 de enero de 1853, a los 69 años de edad, en dicha ciudad italiana. Su esposa Isabel también falleció tan solo 3 años después que él, siendo ambos enterrados juntos en la catedral de Bolzano, en Italia. Raniero José fue el menos capacitado de sus hermanos tanto para la milicia como para la política, aunque sí mostró un verdadero interés por la botánica y por las ciencias naturales, llegando a compartir tales pasiones con algunos de sus hermanos, que también llevarían a cabo sus propias investigaciones y estudios relacionados con tales ciencias. Este archiduque sería un hombre tranquilo que solo quería centrarse en lo que realmente le interesaba. Por esta razón, se volvería un gobernante impopular, debido a que no prestaba apenas atención a las necesidades del pueblo o a la política del reino de Lombardía-Venecia, estando éste bajo la gobernación directa de la corona imperial austriaca. Raniero José es realmente conocido por ser el antepasado de la monarquía italiana, gracias a su hija María Adelaida, ya que ésta se casó con el primer rey de Italia y de ella descendía la familia real italiana. Bueno amigos, llegamos al final de la vida de Raniero José de Austria. Espero que os haya gustado esta historia y espero que todos los que me pedisteis que hiciese un vídeo sobre él también. Como siempre, agradeceros todo el apoyo que recibe el canal. Mil gracias por ver los vídeos que voy realizando y quisiera agradeceros de corazón el que forméis parte de Biopic Channel. Hoy me gustaría saber qué os ha parecido esta historia y si conocéis a otros gobernantes que se dedicaron más a sus pasatiempos favoritos que a gobernar. También quisiera felicitar por su cumpleaños a Gloria Salazar. Y con esto me despido. Hasta la próxima.